En nuestra fiesta de compromiso, mi padre se inclinó hacia mi hijo y le dijo, tú no eres realmente de la familia. Eres solo su equipaje. Las risas de los primos siguieron. Mi hijo parecía destrozado, pero mi prometido dio un paso al frente e hizo que mis padres se arrepintieran de cada palabra. Estaba comprometida de nuevo, y debería haber estado radiante, pero no lo estaba. No del todo. Había una tensión constante que no podía quitarme de encima, sin importar cuánto intentara centrarme en lo positivo. James me lo había pedido la semana anterior, durante un tranquilo paseo por un parque cerca de nuestro apartamento. Fue considerado, sencillo, y tan perfectamente él. Sin dramatismos, solo su amor, y mi hijo, Mason, sostenía mi otra mano cuando sucedió. Sentí que tal vez, finalmente, mi vida se estaba alineando de una manera que tenía sentido. Pero luego llegó la parte en la que teníamos que incluir a la familia. Decidimos hacer una pequeña fiesta de compromiso en el patio trasero de James. Vinieron sus amigos, vinieron sus hermanas, e incluso vinieron algunos de mis compañeros de trabajo. Todos fueron cálidos, riendo y abrazando a Mason como si realmente fuera parte de algo. Pero yo no dejaba de mirar la hora, esperando la llegada que cambiaría la energía de la peor manera posible. Mis padres, ellos no aprobaban a James. Decían que no tenía suficiente éxito, que le faltaba ambición. Mi padre lo llamó un programador por afición, y dijo que un hombre de verdad llevaba traje para trabajar y tenía un título en su tarjeta de visita. Habían conocido a James una vez antes y apenas le dirigieron 2 frases. También sabía que no les gustaba Mason. No por algo que Mason hubiera hecho, sino porque era un recordatorio de un matrimonio que, según ellos, nunca debería haber tenido en primer lugar. Mi padre todavía se refería a mi exmarido como ese error. Cuando mis padres entraron en la fiesta, todo en mí se paralizó. No trajeron regalo, no sonrieron, solo asentían a la gente como si estuvieran inspeccionando el vestíbulo de un hotel. Mi madre me besó en la mejilla como si la hubieran obligado. Y mi padre ni siquiera miró a James cuando se lo presenté de nuevo. Echó un vistazo al anillo en mi mano y dijo, ¿eso es todo? James simplemente sonrió y le ofreció una bebida. Mi padre no la aceptó. Lo dejé pasar. O lo intenté. Luego, 20 minutos después, vi algo que nunca olvidaré. Mason estaba cerca del patio, mordisqueando una galleta y charlando con una de las sobrinas de James. Mi padre se acercó, se agachó y le dijo algo en voz baja. La cara de Mason se derrumbó, simplemente se desplomó. Sus deditos se aflojaron y la galleta cayó al suelo. No dijo nada, solo se quedó mirando a mi padre, congelado. Yo estaba demasiado lejos para oír, pero James estaba más cerca. Él escuchó cada palabra. Mi padre dijo, tú no eres realmente de la familia. Eres solo su equipaje. Luego, las risas de 2 de mis primos que estaban cerca. Pensaron que era una broma, repitieron la palabra equipaje y empezaron a reír más fuerte. Mason no entendió la broma. Me miró a mí, y luego a James. James no esperó. Dio un paso adelante y se plantó frente a mi padre. Todos a su alrededor se quedaron en silencio. Esa es la última vez que le hablarás a Mason de esa manera, dijo. Mi padre entrecerró los ojos. ¿O qué? Y entonces James hizo algo que nunca esperé. Sacó un papel doblado de su bolsillo trasero. Lo había traído para este preciso momento. Lo abrió y leyó con calma, mi nombre es James Parker. Soy ingeniero de software senior en Orion Technologies. El último trimestre, gané $137,000. Eso sin incluir las bonificaciones. No llevo traje, pero poseo las patentes de 2 sistemas importantes que su banco probablemente utiliza. Todo el mundo dejó de moverse. Mis primos estaban congelados. Mi madre parpadeó como si no hubiera oído bien. Mi padre no dijo nada. James dobló el papel y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Luego levantó a Mason, le dio una galleta nueva de la mesa y dijo, tú eres la única familia que importa aquí. La siguiente hora fue extraña. Mis padres no se fueron, pero tampoco volvieron a hablar. Mis primos desaparecieron pronto. La gente intentó seguir con la música y las bebidas, pero el tono general había cambiado.
Algunas personas se me acercaron después y me dijeron que nunca habían visto a nadie callar una falta de respeto de esa manera. Pero lo que más me quedó grabado fue cómo Mason miró a James el resto de la noche. No confundido, no herido, simplemente a salvo. Y pensé que tal vez este era el fin de toda la desaprobación. No lo fue. La boda aún estaba por llegar, y mis padres no habían jugado su última carta. Todavía no. Los días previos a la boda sentí como si estuviera conteniendo la respiración sin parar. Después de la fiesta de compromiso, mis padres guardaron silencio. Sin comentarios, sin críticas, sin falsa preocupación, solo silencio, lo que de alguna manera se sentía peor. 3 días antes de la boda, mi madre llamó. No preguntó cómo estaba. Preguntó si la distribución de los asientos era definitiva. Cuando le dije que sí, hizo una pausa y dijo que no creía que fuera apropiado que ella y mi padre se sentaran cerca de la familia de James. Le pregunté por qué. Dijo que no parecían refinados y que podría ser vergonzoso para sus compañeros de trabajo que asistían. Le dije que si tenía un problema, no tenía por qué venir. De todos modos, apareció. La ceremonia en sí fue todo lo que yo quería. Mason caminó por el pasillo, sosteniendo orgullosamente los anillos como si fueran de cristal. La gente le sonreía. James articuló con los labios, «Lo estás haciendo genial», mientras pasaba. Lloré incluso antes de llegar al altar. Por un momento, nada más importó. Luego comenzó la recepción. Durante el cóctel, noté a mi padre moviéndose de grupo en grupo, inclinándose, susurrando y sonriendo de esa manera que ponía cuando creía que estaba siendo astuto. Lo ignoré hasta que una de mis primas me llevó a un lado y me contó lo que había oído. Él estaba diciendo que James no duraría 6 meses, que este matrimonio era una fase, que James solo jugaba a ser padrastro para quedar bien, y que tenía suerte de que yo no esperara más. Encontré a James al otro lado de la sala. Él ya lo sabía. No parecía enfadado. No parecía herido. Parecía harto. Cuando la cena estaba a punto de servirse, James se levantó y golpeó su copa. Yo no sabía que planeaba decir algo. El corazón me dio un vuelco. Temí que finalmente estallara y la noche se descontrolara. En cambio, habló con calma. Agradeció a todos por venir, y a las personas que ayudaron con la boda. Luego dijo que había rumores circulando por la sala, y que prefería la honestidad a fingir que todo estaba bien. Dijo que algunas personas creían que no tenía éxito, que no aportaba lo suficiente, que se estaba aprovechando de mí. Entonces sacó su teléfono y giró la pantalla hacia afuera. Dijo que su patrimonio neto había superado las 7 cifras a principios de ese año. Dijo que nunca había hablado de dinero, porque no era la razón por la que se esforzaba cada día. Se esforzaba por mí, por Mason, por la vida que estábamos construyendo. Y entonces dijo algo que me oprimió el pecho: cualquiera que vea a Mason como algo menos que mi hijo, no puede llamarse a sí mismo mi familia. Sin gritos, sin dramas, solo eso. La sala se quedó en silencio. Mi madre miró fijamente su plato. Mi padre no se movió. Los mismos primos que se rieron de mi hijo semanas antes, de repente no podían aplaudir lo suficientemente rápido. El resto de la noche pareció surrealista. Mis padres de repente eran educados, elogiando la comida, diciéndole a James que estaban impresionados, diciéndome que estaban orgullosos. Se sentía ensayado, como si estuvieran luchando por adaptarse. A la mañana siguiente, aparecieron en nuestra casa sin avisar, con flores, pasteles y disculpas que sonaban cuidadosas y medidas. Dijeron que querían un nuevo comienzo. Yo quería creerles. Entonces mi padre se aclaró la garganta, miró a James y le preguntó si podía hablar de algo financiero. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de arreglar lo que habían roto. Se trataba de lo que pensaban que podían obtener ahora que sabían lo que valía James. Cuando mi padre pidió ayuda por primera vez, la mañana después de nuestra boda, vino disfrazado de humildad. Se inclinó y dijo que habían tenido un pequeño bache financiero. Mi madre se sentó a su lado, asintiendo lentamente, con el café intacto. Lo hicieron sonar como si no fuera nada, un pequeño problema de flujo de caja por un pago atrasado, algo que le podría pasar a cualquiera. Dijo las palabras préstamo a corto plazo como si fueran inofensivas, como si estuviera por debajo de su dignidad siquiera pedirlo.
Yo guardé silencio. James no. Él dijo, claro, ocupémonos de ello. No parpadeó. Ni siquiera preguntó cuánto hasta más tarde. Eran $5.000. Esperaba que mis padres se fueran justo después, pero se quedaron. Mi madre le preguntó a Mason sobre el preescolar. Mi padre habló con James sobre el cuidado del césped. Cuando finalmente se fueron, me quedé mirando la caja de pasteles vacía sobre nuestra mesa, y me pregunté qué demonios acababa de pasar. La semana siguiente, llegó una tarjeta de agradecimiento por correo. Papel grueso, borde dorado. Mi madre había escrito, esto significó un mundo para nosotros y cambió cómo vemos todo. Se la mostré a James. Él solo dijo, quizás esto es lo que se necesita para construir puentes. Luego vino la siguiente petición. Fue 2 semanas después. Mi madre llamó a mediodía. Salí del trabajo para responder, pensando que tal vez algo andaba mal. Dijo que estaban ayudando a un viejo amigo de la familia a pagar una factura médica y que ya habían cubierto la mayor parte, pero que les faltaba un poco. No sonaba creíble, pero lo interpretó bien. Dijo que no era para ellos, que solo intentaban hacer lo correcto. Dijo que nunca lo pedirían si no fuera urgente. Se lo conté a James esa noche, pensando que diría que no. En cambio, transfirió $2.800 y volvió a saltear verduras como si no importara. Eso es generoso, le dije. Se encogió de hombros. Lo están intentando. Quizás esta es su forma de demostrarlo. Después de eso, las cosas cambiaron rápidamente. Empezaron a llamar más. Mi madre enviaba fotos de Mason por texto con leyendas como, la abuela quiere mucho a este niño. Mi padre le pedía consejo de negocios a James, y bromeaba sobre invertir en cualquier magia que estuviera haciendo. Nos invitaron a cenas dominicales donde Mason siempre tenía un juguete nuevo esperándole en su silla. Desde fuera, parecía un gran avance, pero algo no me cuadraba. Nunca se habían comportado así cuando yo tenía dificultades. Cuando estaba recién divorciada y vivía de cheque en cheque, apenas devolvían mis llamadas. Cuando Mason estuvo enfermo con faringitis por 3ª vez en un mes, dijeron que estaban demasiado ocupados para visitarlo. Ahora aparecían con sonrisas y guisos. Y entonces llegó la 3ª petición. Esta vez fue mi padre de nuevo. Dijo que el IRS había cometido un error y que debía impuestos atrasados, que era uno de esos estúpidos líos del gobierno y que solo necesitaban ayuda para cubrirlo hasta que pudieran apelarlo. La cifra era mayor esta vez, $7.000. Miré a James cuando leyó el mensaje. Esperaba que dudara. No hubo ninguna duda. Lo transfirió esa misma noche. Le pregunté si realmente creía todas esas historias. Parecía cansado, pero tranquilo. No me importa, dijo. He pasado mi vida construyendo esto. Ayudar a tus padres no nos perjudica. Si mantiene las cosas en paz, estoy de acuerdo. No era la paz lo que me molestaba. Era el precio de la misma. Porque después de eso, las peticiones se volvieron más casuales, menos apologéticas. Una reparación en casa por aquí, un nuevo calentador de agua por allá, una idea para una pequeña inversión inmobiliaria en la que mi padre fue invitado a participar. Cada vez que pedían, sonreían más ampliamente la próxima vez que nos veían. Y cada vez que James decía que sí, lo trataban un poco más como el yerno de oro que siempre quisieron. Incluso dejaron de mencionar el apellido de Mason como si fuera algo incómodo. Mi madre empezó a presentárselo a la gente como su nieto. Sin necesidad de aclaraciones. Y por un tiempo, lo dejé pasar porque, sinceramente, se sentía bien que se preocuparan. Tener cenas donde nadie susurraba insultos ni ponía los ojos en blanco. Ver a Mason recibir abrazos en lugar de miradas frías. Pero había algo pesado detrás de todo ello. Una actuación, una transacción. No quería admitírmelo a mí misma, pero en el fondo, sabía que esto no era una sanación. Era un patrón, y no iba a detenerse por sí solo. Para cuando llegaron las fiestas, el dinero ya ni siquiera era un tema sensible entre mis padres y James. Era casual, casi rutinario. Dejaron de preguntar si podían pedir prestado. Se convirtió en cuando aparecería un mensaje de mi padre. Algo como,
Tienes un segundo para procesar una transferencia rápida, como si fuera una tarea administrativa, no un favor. James seguía sin decir que no. Ni una sola vez. Cada vez que intentaba sacar el tema, él simplemente decía que no nos perjudicaba, y que si esto era lo que se necesitaba para tener paz, que así fuera. Le gustaba la idea de que todos se llevaran bien, y creo que una parte de él creía que el dinero era solo un efecto secundario del progreso, que estábamos construyendo algo saludable. Por fin. Pero yo podía sentir algo extraño en cada interacción. La gratitud había comenzado a desvanecerse. La calidez se sentía ensayada. Estaban más interesados en qué estaba trabajando James que en cómo estaba Mason, más curiosos por los negocios de James que por nuestro matrimonio. Y entonces llegó la cena. Fue una semana antes de Navidad cuando mi padre nos invitó. Dijo que quería que fuera algo pequeño, solo la familia cercana. Eso fue lo que dijo. Cuando llegamos a su entrada, había 7 coches aparcados en la calle. Dentro, el salón estaba lleno de gente, familia lejana, viejos amigos de mis padres, gente que no había visto en más de una década. Supe al instante que algo andaba mal. Había bebidas, comida, la falsa alegría de una celebración preparada. La gente era excesivamente amable con James. Demasiadas preguntas sobre su empresa, sus ingresos, qué tipo de coche conducía. Uno incluso preguntó si estaba contratando. Entonces mi padre golpeó su copa. Se levantó y empezó a hablar de cómo la familia se mantiene unida en los momentos difíciles, de cómo algunas personas dan un paso al frente cuando otras flaquean, y de cómo este año había sido un punto de inflexión para él y mi madre. Luego cambió de tema. Empezó a hablar de un pequeño proyecto inmobiliario, una casa para reformar que él y un amigo planeaban vender para obtener beneficios. Dijo que lo único que lo frenaba era el tiempo, que necesitaban actuar antes de fin de año para asegurar el precio. Sonrió a James y dijo, por eso estamos tan agradecidos de que aceptaras formar parte de ello. La expresión de James no cambió. La mía sí. Luego mi padre añadió, con el respaldo de James, solo nos faltan $25,000 para cerrar. Solo $25,000. Como si no fuera nada. La gente en la sala empezó a sentir. Alguien aplaudió. Un pariente que no había visto desde el instituto se inclinó hacia James y dijo, eres un buen hombre. Realmente generoso. Quería meterme debajo de la mesa. James se levantó lentamente, agradeció a todos, dijo que lo hablaríamos en privado, y nos guió educadamente hacia la puerta. Mi madre nos persiguió hasta el porche con una tarta a medio envolver que insistió en que nos lleváramos. El viaje a casa fue silencioso hasta que no pude más. Dije lo que había estado conteniendo durante meses, nos están utilizando. James no discutió. Dijo que sabía que esa noche lo había dejado claro. Dijo que ayudar a la gente se sentía bien hasta que se sentía como una obligación. Decidimos establecer límites, unos muy claros. No más transferencias grandes, no más aprobación silenciosa. Las consecuencias llegaron rápido. 2 días después, mi madre llamó. Se saltó la charla trivial y preguntó si James todavía iba a enviar el dinero. Cuando él dijo que no, su tono cambió de inmediato. Dijo que ya le habían dicho a la gente que él respaldaba el acuerdo, que sería vergonzoso echarse atrás ahora. Insinuó que haría las cosas incómodas con la familia. Luego empezó a enumerar todo lo que habían hecho por nosotros últimamente, todas las cenas, los gestos amables, la calidez. Me di cuenta entonces de que nada de eso había sido incondicional. No era amor. Era una transacción. Y ahora que ya no daba beneficios, estaban entrando en pánico. Pero finalmente habíamos trazado una línea. Lo que no esperaba era lo rápido que cambiarían, lo rápido que volvería la frialdad una vez que el dinero dejara de fluir. No fue sutil. No fue lento. Fue inmediato. Y estaba a punto de empeorar. Después de que James le dijera a mi madre que no habría dinero para el negocio inmobiliario, nos preparamos para una cierta distancia fría. Era de esperar. Supuse que nos dejarían fuera de algunas reuniones, y que tal vez circularían algunos comentarios sarcásticos por la familia. No me importaba. Lo que no esperaba era la rapidez con la que todo cambió y lo estratégica que se volvería esa frialdad. Fue como un interruptor.
Mis padres pasaron de enviarnos mensajes cada pocos días a un silencio total. Dejaron de llamar para preguntar por Mason. No más visitas sorpresa, no más invitaciones a cenar. Mi madre, que justo un mes antes le había enviado a Mason un paquete, porque sí, ahora ni siquiera se molestó en enviar una tarjeta de cumpleaños. Luego llegó la Navidad. Ni una llamada, ni una visita, ni un regalo. Mi madre envió un mensaje masivo a las 10:23 de la mañana que decía, «Feliz Navidad de parte de la familia. Espero que estéis bien». Eso fue todo. Pasamos las fiestas en casa, solo nosotros tres. Tomamos chocolate caliente, vimos a Mason abrir sus regalos e hicimos lasaña. Debería haberse sentido acogedor y tranquilo, pero no podía dejar de pensar en lo rápido que mis padres nos habían borrado de su versión de la familia. Apenas unas semanas antes, llamaban a James el hijo que nunca tuvieron. Ahora, nada. Esa noche, revisé sus perfiles de Facebook. Ambos habían publicado fotos de una cena de Navidad que, según ellos, no iban a celebrar. Había fotos de ellos rodeados de primos, tías, gente que no había visto en años, gente con la que ni siquiera habían sido cercanos. Sonrisas por doquier, brindis, velas. El pie de foto, nada más importante que la gente que te apoya en las buenas y en las malas. No estábamos en ni una sola foto. No se nos mencionaba. No le dije nada a James. Creo que él ya lo sabía. Pero lo que pasó después no fue pasivo. Empeoró. Empezaron los chismes. Mi prima Jennifer me escribió de la nada, la misma prima que se rió cuando humillaron a Mason en nuestra fiesta de compromiso. Dijo que había oído de mi madre que James se había vuelto arrogante y que yo había dejado que el dinero me cambiara, que estábamos cortando lazos con la familia porque nos creíamos mejores ahora. No respondí, pero algo en ese mensaje se me quedó grabado. Mis padres no solo nos estaban castigando con el silencio. Estaban dándole la vuelta a la historia, pintándose como víctimas, diciéndole a la gente que les habíamos dado la espalda. Era tan familiar. Es lo que siempre hacían. Cuando perdían el control, reescribían la narrativa para que pareciera que nunca quisieron lo que no podían tener. James me sentó una noche de enero, y pude notar que había estado guardándose algo. Dijo que se sentía estúpido, que realmente pensó que ayudarlos construiría algo real, que quizás darles apoyo derretiría la frialdad, suavizaría el juicio. Dijo que ni siquiera le importaba el dinero. Le importaba que todo hubiera sido falso. Y fue entonces cuando le dije lo que llevaba pensando semanas. Tenemos que parar por completo. No solo reducir, ni poner excusas. No más transferencias, no más explicaciones, no más límites difusos. Estuvo de acuerdo en el acto. Sin dudarlo. Pero eso no fue suficiente para mí. Quería recuperar el control de toda la situación. Así que empecé a cortarlos digitalmente también. Los eliminé a ambos de Facebook. Bloqueé sus números, los quité de la lista de contactos de la guardería de Mason, y le dije a mi prima que nos había contactado que no aceptaríamos más mensajes de intermediarios. Dejé claro que si querían hablar, tendría que ser cara a cara, sin peticiones de por medio, sin culpas y sin manipulación. No aparecieron. No llamaron. Ni siquiera lo intentaron. Pensé que eso dolería más de lo que dolió, pero no fue así. Porque por primera vez en años, no estaba viviendo en reacción a ellos. No estaba viendo a Mason intentar ganar su amor. No estaba viendo a James cargar con el peso del orgullo de otros. Éramos solo nosotros. Sin más fingimientos. Sin más pagar por amabilidad. Y aunque sabía que ahora empezarían a hablar más alto, difundiendo su versión de las cosas aún más lejos, no me importaba, porque yo ya no estaba escuchando. Después del bloqueo, todo se calmó. No el tipo de calma que te hace preguntarte si la gente está bien, sino el tipo que te hace saber que simplemente han pasado a otra audiencia. No supe de mis padres, no directamente, pero no lo necesitaba. Las noticias viajaban a su manera. Mi tía me llamó una mañana de febrero, y dijo que había oído que había cortado todo contacto. Sonaba dubitativa, como si no quisiera involucrarse, pero tampoco pudiera resistirse al chisme. Le pregunté directamente si llamaba para saber cómo estábamos o para llevar mensajes. Se puso nerviosa y colgó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber.
James estuvo más callado durante esas semanas. No molesto, solo pensativo. Pasó más tiempo con Mason, lo recogía de la guardería más a menudo, y se quedaba hasta tarde trabajando en un nuevo proyecto del que aún no le había hablado a nadie. Era como si hubiera redirigido toda la energía que una vez gastó tratando de arreglar a mi familia hacia fortalecer la nuestra. Entonces, una tarde, recibió un mensaje de un número desconocido. Era mi padre. Todo lo que decía era, necesitamos hablar. Es importante. James me lo enseñó. Le dije que lo ignorara. No lo hizo. Respondió, ¿sobre qué? Mi padre contestó, no pedimos dinero. Solo una conversación. Lo debatimos durante un día. En contra de mi buen juicio, acordamos reunirnos. No en nuestra casa, no en la suya. Terreno neutral, una cafetería, de día, 1 hora como máximo. Llegaron 15 minutos tarde. Mi madre no saludó. Se sentó, se ajustó la bufanda y fue directa al grano. Mi padre fue el que más habló. Dijo que estaban avergonzados por cómo habían ido las cosas, que tal vez se habían dejado llevar, que nunca quisieron presionarnos. Que nos extrañaban. Que extrañaban a Mason. Yo no dije mucho. Solo esperé. Entonces mi padre se aclaró la garganta y dijo algo que casi me hizo reír. Dijo que estaban en una situación difícil, que lo habían despedido, que un pequeño negocio que habían ayudado a financiar se había hundido, que no tenían a nadie más a quien recurrir. James solo asintió. Dijo, te entiendo. Luego metió la mano en su abrigo y sacó un sobre blanco. Dentro había un cheque de caja por $20,000. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Mi padre tomó aire como si lo hubiera estado conteniendo durante días. James deslizó el sobre por la mesa y dijo, esta es la última vez. Sin condiciones, sin expectativas, pero esto es todo. Asintieron, le dieron las gracias y balbucearon algunas cosas sobre reconstruir la confianza y mantenerse cerca. Salimos sin hacer planes para volver a verlos. Al principio, me sentí en conflicto. Acababa de acostumbrarme a la paz, y aquí estábamos de nuevo, metiéndonos en algo que juré que habíamos terminado. Pero James parecía más ligero después, como si necesitara sacar esa última parte de su sistema. Como si dar ese último cheque fuera su forma de decir adiós sin dar un portazo. Pero yo no había terminado. Una semana después, mi madre publicó una foto de una cena familiar con algunos de nuestros parientes lejanos. El pie de foto decía, aprendes a valorar a las personas que te aman incondicionalmente, no solo cuando es conveniente. No comenté. Simplemente abrí mi teléfono, fui a la configuración y los bloqueé a ambos en todas las plataformas, redes sociales, números, todo. Incluso eliminé el álbum en la nube donde tenía fotos de la boda. Había terminado de guardar recuerdos de personas que nunca nos vieron como algo más que una conveniencia. James no lo cuestionó. Mason no preguntó por ellos, ni una sola vez. Yo, finalmente, me sentí en calma. No más buscar, no más fingir, no más esperar a que la gente se convierta en quienes nunca fueron. Teníamos todo lo que necesitábamos, y ellos ya no podían tocar nada de eso. Han pasado 3 meses desde que bloqueé a mis padres. 3 meses tranquilos, extrañamente pacíficos. Mason está prosperando. James acaba de conseguir un nuevo contrato que está llevando su trabajo a otro nivel. Estamos centrados en nosotros, y por primera vez, siento que no vivimos a la sombra de nadie más. Entonces, ayer, sucedió algo extraño. Llegó una carta escrita a mano por correo. Sin remitente. La letra era de mi padre, inclinada y ligeramente irregular, como siempre. Mi primer instinto fue tirarla, pero la curiosidad ganó. La abrí y la leí a solas en la cocina mientras James y Mason estaban fuera. No era una carta enfadada. No era manipuladora. Era corta, apenas una página completa, y comenzaba con algo que nunca pensé que vería de él, estábamos equivocados. Escribió que se había dado cuenta de lo lejos que habían llegado, que el dinero lo había nublado todo, que cuando James les cortó el grifo, no fue crueldad. Fue un límite que nunca merecieron en primer lugar. Luego vino la parte inesperada. Dijo que se mudaban, que iban a una casa más pequeña, que se iban del estado,
que vendían la casa. Dijo que no querían más dinero, ni más segundas oportunidades, solo paz. La última línea decía, si no volvemos a saber de vosotros, lo entendemos. Solo queríamos daros las gracias por intentarlo, incluso cuando no lo merecíamos. Eso fue todo. Sin peticiones, sin amargura, solo un cierre, quizás. Todavía no sé qué hacer con eso. Una parte de mí piensa que finalmente han aceptado la realidad, que están dando un paso atrás porque saben que no pueden estar en nuestras vidas como antes. Otra parte de mí se pregunta si esto es solo un tipo diferente de jugada, una más lenta y estratégica. Aún no se lo he contado a James. Quiero asimilarlo primero, pero una cosa es cierta, no voy a abrir la puerta de nuevo. No ahora mismo. Algunas paredes están ahí por una razón. Y que alguien deje de llamar no significa que sea seguro dejarlo entrar de nuevo.